Estás en Radio La Clave, 92.9. Con frío o calor, en invierno o en verano, 11 grados. 92.9. Somos como tú, somos La Clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Sondeos y analistas nos hablan de crisis y la presidenta baja en las encuestas. En El Periodista de este mes, ¿a quién escucha Michelle Bachelet? Consejos de publicistas, políticos, dirigentes sociales y analistas para enfrentar el tramo final de gobierno. Y además, el lobby que no se registra y que mueve millones. Escriben Marta Blanco, Alberto Mayol, Mauricio Daza y el filósofo Daniel Ramírez. Revista El Periodista. Hoy más necesaria que nunca. Adquiérela en tu kiosco de siempre. Desde las entrañas de la naturaleza en Blue Mountain, Jamaica, llega el sueño de uno de los músicos más grandes de todos los tiempos, hecho realidad por su propio hijo. Marley Coffee, un café 100% orgánico certificado, preparado con los mejores granos etíopes. Disfruta una nueva experiencia en calidad de sabor. Búscanos en Facebook como Marley Coffee Chile y en Twitter, @MarleyCoffeeCL. Descubre una nueva forma de tomar café. Stir it up. Justo al mediodía, suena el pitazo inicial del partido que se juega de lunes a viernes por la 92.9. Cónclave Deportivo, el programa que habla de fútbol sin compromisos y pone el acento en la conversación. ¿A qué debería apostar, asumiendo que Di María no va a estar presente? Para mí el mejor jugador del campeonato, y se lo discuto a cualquiera con argumentos, Charles Arangui. Estáis pidiendo la realidad, si esa es la realidad de un club histórico. Después de 54 días de eso, la Católica no ha cerrado ningún refuerzo. Porque la opinión deportiva directa y sin rodeos de verdad, es de Cónclave Deportivo. De lunes a viernes de 12 a 15 horas, la cancha donde juegas de local es Cónclave Deportivo por Radio La Clave 92.9. Somos deporte, somos La Clave. Ya estamos de vuelta con Combinación Clave por la 92.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel. 10:35 de la mañana, le contamos a esta hora en Combinación Clave que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida. Departamentos de 3 tamaños, con enfermera y médico residente, plena independencia para vivir los años dorados. Actividades semanales como taller de pintura, coro, bingos. Contáctenos a Casa Mía en Normandía 1882 en Providencia, al fono 223-430006 o también en nuestra página web residenciacasamia.cl. Como todos los días, estamos viendo qué escribe la gente, las opiniones que tienen a través del hashtag Combinación Clave en nuestra cuenta de Twitter, @Radio La Clave. Empezamos con algunas opiniones que tiene Beatriz González, que dice: y ahora les dio por exportar desmedidamente alimentos que ni siquiera podemos consumirlos por escasez a altos precios, dice Beatriz González. Le agradecemos la opinión, por supuesto. Jaime Zúñiga dice: los políticos se preparan para el engaño, mentira, la promesa barata de cómo se incrustan en el poder y ojalá perpetúe. Combinación Clave, pone el hashtag Jaime Zúñiga. También Esteban Aguirre dice: Ricardo, infórmale a Santiago Escobar que el administrador electoral de Piñera se llama Santiago Valdés y no Sebastián. Se lo vamos a decir a Santiago, hacemos la corrección entonces, que según Sebastián es Sebastián y no Santiago. Esteban Aguirre nos dice eso. Carola nos dice: me encanta el panel editorial, son viejos crack, es verdad. Opinión con base de roca, potentes, dice Carola, muchas gracias por su opinión. También tenemos a Silvestre Vázquez, que dice: ¿qué le parece ya que hablen de crisis con la mentira de ficción jurídica con la cual condenan militares todos callados? Dice Silvestre Vázquez. Algunas de las opiniones que llegan, dice Romina Carrasco: mientras tanto,
Pokémon Go Chile y manda una fotografía de una Pokébola ahí también en la contingencia. Ideológicamente falso, dice BSDS, que sea una excelente combinación clave. Se refiere a Beatriz Sánchez, que está de viaje y la estamos reemplazando aquí en combinación clave. Lucho X dice nueva mayoría o unidad impopular, entre paréntesis, se pregunta Lucho X. Y también Nico Troncoso comenta con el hashtag combinación clave. Le agradecemos a todos los que participaron, porque esa es la idea, que opinen, que debatamos a través de las redes sociales, y lo vamos a estar leyendo aquí en nuestro programa. Todos tenemos historias, pero hay una que tenemos olvidada. Por eso es momento de un flashback junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. 10:38, hacemos combinación clave y llega una de las secciones favoritas mías de Beatriz. Los miércoles siempre son buenos, está INAPI una semana y la otra semana Archivo Nacional. Estamos con un historiador que nos va a hablar de los megaterremotos chilenos divulgados en el mundo entre 1647 y 1906. Se trata de Alfredo Palacios Roa, él es doctor en Historia de América de la Universidad de Sevilla, España, magíster en Historia de América de la Universidad de Sevilla, también magíster en Historia de Chile en la Universidad de Chile, profesor de Historia también por la Universidad Católica Silva Enríquez. Le damos la bienvenida a Alfredo Palacios. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, buenos días. Bueno, Alfredo nos trae un libro que lo trajo de regalo para mí, yo me lo voy a llevar porque me gustó este libro, que se llama Historia Ilustrada de los megaterremotos ocurridos en Chile entre en 1647 y 1906. Cuéntanos un poquito, Alfredo, sobre esta investigación. Siempre es interesante, ya hemos hablado de este tema aquí en la sección de Archivo Nacional, y siempre es interesante ver la evolución, porque somos un país sísmico, estamos siempre preocupados de las construcciones que hacemos y de cómo enfrentamos estos megasismos que nos han acompañado durante la historia. Bueno, esta es la continuación de una publicación de un libro anterior, digamos, que se llamaba Entre Ruinas y Escombros, digamos, la historia de los terremotos en Chile. Y esto es una sección, digamos, que es cómo se visualizaba la catástrofe, ¿verdad? La catástrofe principal de nuestro país a través de la prensa, fundamentalmente, en el viejo continente y en Estados Unidos, ¿ya? Este libro recopila, aparte de los testimonios, ¿verdad?, muchas imágenes, ya muchas de ellas también desconocidas en el país, que ilustran esta experiencia catastrófica. Perfecto. Y cuéntanos un poquito, abarca del periodo de 1647 y 1906, tú mencionabas que te basaste en lo que decía la prensa, ¿no?, en esa época. Y mi pregunta es, ¿cómo era la prensa en esa época? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo se informaba la gente sobre lo que ocurría? Habían dos cosas, digamos. La mayoría de las ilustraciones que se contienen acá están acompañadas de relatos, ¿ya? De relatos de la época, fundamentalmente. Se juegan esos dos factores. Relatos por un lado, muchos de estos relatos también aparecen y están contenidos en diversos legajos del Archivo Nacional, y lo otro es la prensa, es decir, cómo el mundo se enteraba. ¿Y por qué era importante ilustrar la catástrofe? Porque en países, pensemos del viejo continente, en los cuales no tiembla, era muy difícil, digamos, hacer entender a la población que leía semanarios o quería informarse de lo que pasaba en América, que lo que era un seísmo, como aparece muchas veces mencionado, o un terremoto o un megaterremoto. Entonces, lo que hacen algunos periódicos, contratan a ilustradores para que reflejen esta experiencia. Se acompaña el testimonio con una imágenes claramente dantescas que demuestran la catástrofe, pérdidas económicas, pérdidas de vida, pérdidas de embarcaciones, y por lo tanto eso es lo que llama poderosamente la atención y que va lentamente identificando a nuestro país con una suerte de la catástrofe permanente, que sería el terremoto. Ahora me imagino que en esa época las noticias viajaban mucho más lento que ahora. ¿Cómo era esa relación cuando se enteraba? ¿Había reacción de otros países, por ejemplo, para ayudar a Chile, como pasa hoy día cuando hay un megaterremoto? Las noticias llegan con un poco poco tarde, digamos, con un desfase, pero fundamentalmente los primeros terremotos que encontramos, fundamentalmente desde 1822 en adelante, 1906, 1868, 1877 en Iquique, por ejemplo, lo que tratan es ilustrar más que nada la experiencia. No he encontrado hasta el momento, digamos, una suerte de ayuda internacional. Perfecto. Recién la ayuda internacional aparece
de forma espontánea en algunos testimonios con el terremoto de Valparaíso de 1906, que es hasta donde llega esta publicación, que por ser más reciente, ¿verdad? Las comunicaciones estaban un poco más ampliadas, por decirlo de alguna manera. Hay una reacción internacional de solidaridad para con Chile. Ahora, ¿cuál fue el criterio que tú ocupaste para describir un megaterremoto? Y quería que hiciéramos un recorrido por los más grandes o los más importantes, los que tú abarcas acá en este libro. Bueno, si bien tenemos temblores, que para nosotros son temblores en forma constante, claro, este libro recopila aquellos que llamaron mayormente la atención. Ajá. Y que por su grado de impacto, ya impacto físico, sí, impacto visible y también impacto geográfico en cuanto a la extensión de la onda, son catalogados megaterremotos, ya fundamentalmente porque muchos de estos también fueron acompañados por tsunamis y que el recuerdo perdura hasta el día de hoy, ¿verdad?, en distintos textos. Es fácil encontrar estos sismos. ¿Por qué? Porque al ser mayores, ya al tener, insisto, un mayor impacto, reúnen la mayor cantidad de descripciones, relatos, ¿verdad? Y también es donde aparecen las ilustraciones. Claro. Ya, ese fue en primera instancia el criterio. Y otro dato que me pareció, digamos, altamente llamativo es que cada uno de estos terremotos, ya que en el libro son considerados megaterremotos, fueron denominados, tuvieron algún nombre para ser recordados por la población. Por ejemplo, aparece el terremoto Magno el 13 de mayo de 1647, el terremoto del Cristo de Mayo. Claro, para esa época lo que nos encontramos es fundamentalmente la destrucción, acompañada de pinturas. Aparecen unas pinturas de Fray Pedro Subercaseaux en el texto. ¿Dónde fue ese En Santiago. En Santiago. En Santiago, sí. Es el famoso terremoto del Cristo de Mayo y la Quintrala. De hecho, también el libro contiene una ilustración del Cristo, a pesar de que hay muchas fotos después hoy día circulando. Que era un símbolo. Que era un símbolo fundamental. Lo que concentra son ilustraciones. En el texto no hay fotos, por eso se llama solamente ilustración, el recuerdo, ¿verdad? Exacto. Muchas veces la evocación del relato, o al leer descripciones, ¿verdad?, testimonios, la gente evocaba y trataba de imaginarlo y visualizarlo. Que eso es interesante porque puede ser subjetivo, o sea, no es realmente que hay exageraciones muchas veces son exageraciones, o bien personas, por ejemplo, para 1822 hay una ilustración de un francés ya que vivió el terremoto en la ciudad de Santiago y cuando empieza a escribir sus memorias evoca esta catástrofe y la ilustra. ¿Ya? De hecho, sumamente llamativa esa imagen porque, claro, es una ciudad muy distinta a la que eventualmente podría haber sido el Santiago de aquel entonces, pero sí demuestra, ¿verdad?, la salvación de las personas corriendo a espacios ampliamente libres de escombros. Eso también es altamente llamativo en las ilustraciones que he podido encontrar. Perfecto. ¿Y qué otros terremotos destacas en tu libro? Bueno, está el gran terremoto del 8 de julio de 1730, ¿ya?, y el de 1751. Ambos son recordados fundamentalmente por la destrucción de iglesias, ya, de patrimonio, que lo que hoy día sería, ¿verdad?, un patrimonio altamente importante si se mantuviese en pie, pero fundamentalmente el recuerdo o la evocación de la destrucción de los espacios más simbólicos para la población. ¿Por qué? Porque era donde más se invertía dinero, ya, en las construcciones sacras, a diferencia de las habitaciones del resto de la población, fundamentalmente porque ahí se invertía el dinero, como te digo, ¿verdad?, hacían iglesias bonitas, pero también la iglesia está hecha para perdurar en el tiempo, y cuando se destruyen, ¿verdad?, es donde altamente llama la atención. Claro. Después, por ejemplo, va apareciendo el temblor grande, como lo denominó en la prensa y algunos textos, el del 19 de noviembre de 1822, y ahí siempre hay una imagen bastante conocida, que es la destrucción de Valparaíso y la iglesia de la Matriz, y revisando distintos periódicos y prensa italiana encontré con una viajera que justo había pasado por Valparaíso y le toca vivir esta catástrofe. Y ella en su diario de vida lo dibuja, ¿verdad?, la destrucción de las iglesias, que eran las elevaciones más importantes de las ciudades, y ella acogiendo a sus hijas, ¿verdad?, y espantada. Luego, en la medida que vamos avanzando en el tiempo, bueno, nos encontramos con la ruina, el terremoto de Concepción de 1835, también la destrucción de la catedral de Concepción, ya aquella que dibuja Fritz Roy, que acompañaba a Darwin, y también otros libros, ¿verdad?, que tratan de ilustrar la permanencia de la catástrofe, en cuanto a que las ruinas de la iglesia se mantienen. Claro. De hecho, también es interesante este terremoto porque Juan Mauricio Rugendas, viaja a la región afectada, dibuja la catedral de Concepción y puso a la venta algunos cuadros para tratar de solidarizar con las víctimas. Ahí es para hacer una ayuda. Para hacer una ayuda. Y ahí está en los diarios de la época, fundamentalmente en el Araucano, las obras que se pusieron en venta y cuánto se logró reunir. Perfecto. Y población... La reconstrucción. La reconstrucción. Personas, ¿verdad?, de la aristocracia que no fueron afectadas de Santiago comienzan a generar una colecta simbólica. ¿Ya? Que claro, dado la distancia a la ciudad afectada, muchas veces la ayuda no llegó.
Ahora te quería preguntar si hay registro en lo que tú pudiste investigar de cómo, por ejemplo, las autoridades tomaban el timón a la hora de, luego de un terremoto, ¿no? De cómo se organizaba el país o la ciudad más afectada en torno precisamente a la reconstrucción, a ver que no hubiese, por ejemplo, personas heridas o que hubiese personas afectadas. Me imagino que hubo muchas muertes también en estos meses. Todas son acompañadas, ¿no? Hay imágenes bastante dantescas, digamos, porque claro, para causar impacto, y aquí viene el dicho que se masifica, ¿verdad? Una imagen vale más que mil palabras. Sí. Entonces eso es lo que tratan de demostrar en el extranjero. Pero en los testimonios, en cuanto a testimonios, si dejamos un poco de lado las imágenes, rápidamente las autoridades de turno, por ejemplo, para el terremoto de 1822, O'Higgins, que resultó herido del terremoto en la ciudad de Valparaíso, decreta un bando que manda rápidamente a encintar todas las iglesias para evitar que la población, ¿verdad?, fuese a cobijarse a los pies del Santísimo, tratando de buscar una suerte de salvación. ¿Y eran militares los que ayudaban en ese tipo de...? Eran los militares, que rápidamente, ¿verdad?, salían a las calles y... Imagino que no había un organismo como hoy día la ONEMI que se encarga de coordinar. No hay un organismo central. De hecho, en las primeras páginas se refiere que recién el Estado chileno en 1908 toma cartas en el asunto, luego del terremoto que destruyó Valparaíso en 1906, y crea el servicio sismológico. Recién en ese año, o sea, tuvieron que pasar un montón de catástrofes para que desde el organismo central, para que aprendiéramos. Pero si tú te das cuenta, cada terremoto hoy día nos pilla como si nunca hubiese ocurrido. Es impresionante. A eso apuesta, digamos, el desarrollo de mi investigación histórica, a crear una conciencia cívica, que no puede ser que nuevamente, sabemos que el terremoto más peligroso no es el que ocurrió, ya es el que va a ocurrir. Porque, ¿verdad?, estamos desafiando a la naturaleza, estamos elevando nuestras construcciones, estamos habitando espacios que no cuentan con planos reguladores y por lo tanto son altamente vulnerables. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, volver a reconstruir la zona afectada del terremoto del 2010 sin hacer caso a esta investigación histórica, no tan solo la que desarrollo yo, sino que la que desarrollan otros colegas, es desafiar a la naturaleza. Exacto. Porque estos periodos, si tú analizas, ¿verdad?, la cronología sísmica, que aquí, insisto, están reflejados los mayores megaterremotos, son periodos que tienen un periodo de retorno y se van a volver a repetir. Claro. ¿Ya? Y en la medida que... Y eso lo sabemos, lo que pasa es que no sabemos exactamente cuánto, pero hay que estar preparados. Hay que estar preparados, y ahí es donde no estamos haciendo la tarea. ¿Ya? De hecho, esto desde la historia es nadar prácticamente contra la corriente, con un tema que a mi juicio viene a resultar un poco innovador, que irrumpe, ¿verdad?, ciertas tendencias históricas. Es decir, cómo tú desde la historia puedes quizás ayudar con estos trabajos a la planificación urbana, por ejemplo. Poner las notas de alarma, digamos, sí, encender las luces. Esa es mi propuesta, digamos, que vengo luchando y vengo trabajándola hace bastante tiempo. Me parece súper interesante. Y te quería preguntar si en este registro, entre estos años, entre 1647 y 1906, hay registro además de terremotos de tsunami o algunos megaterremotos que hayan venido acompañados de tsunami que hayan sido en la costa. Bueno, casi todos estos, por ser megaterremotos, los que contiene este libro, cuando se producían en la costa están acompañados de tsunami, ¿ya? Y el concepto se va trabajando dependiendo de los documentos de la época. Por ejemplo, para 1730 no es el tsunami, sino que es el avance del mar. Perfecto. ¿Ya? O la inundación marítima. No se le decía tsunami. No se le decía tsunami. ¿Ya? Después ya, por ejemplo, en 1868, Arica, ¿sí? Si bien el texto hace la advertencia que Arica para ese periodo pertenecía a la administración peruana, como el libro está escrito desde el presente, hoy día se incluye porque, claro, forma parte de nuestra administración. Exacto. Y ahí aparecen, ¿verdad?, distintas imágenes de el avance del mar y olas que resultan hollywoodescas, ¿verdad? Esta ola que alcanzó 20, 30 metros, cuando sabemos que un tsunami hoy día, ya producto de estudios modernos, de grabaciones actuales, es el avance del tren de olas, ¿sí? Claro. Pero para llamar la atención del lector, ¿verdad?, se dibujan estas mega imágenes. Hay ilustraciones de tsunamis también. Hay ilustraciones de tsunamis, muchas, porque fundamentalmente es la destrucción para Arica 1868, ya, por ejemplo, algunas que están acá, la destrucción de las embarcaciones. Arica, ¿verdad?, era la salida era el puerto del sur del Perú. Claro. Ya estaba el mineral de Potosí, por lo tanto muchas embarcaciones, ¿verdad?, estaban en la ciudad de Arica al momento de producirse este terremoto que fue acompañado de un tsunami, y todas quedan destruidas, claro, ya, salvo una que es bastante llamativa, que era un vapor de guerra norteamericano, el Watery, que por ser de hélice logra sortear, ¿verdad?, el embate de las olas y avanza bastante, digamos, tierra adentro.
y después el terremoto y tsunami de 1877 lo vuelve a desplazar. Y ese barco, por haber quedado intacto, sirvió muchas veces de refugio para aquellos que lo habían perdido todo. De hecho, todavía en Arica se puede encontrar, digamos, parte de las calderas del Water y que están en la isla del Alacrán. Ahí están como monumento, digamos, como recuerdo de esta tragedia. Qué interesante. Te quería preguntar por la típica solidaridad del chileno que vemos hoy día y si eso se replicaba cuando ocurrían este tipo de cosas y si hay registro de eso. Por ejemplo, para el terremoto de 1877, ya que ocurre en la ciudad de Iquique, ¿sí? Que no pertenecía a la Administración Nacional, se generaron algunas colectas. ¿Sí? Fundamentalmente la gente aportó en metálico. Pero claro, el desplazamiento se establece la cuenta, ¿verdad? Cada cual con nombre y apellido cuánto aportó. Pero después la tardanza del recurso en llegar el dinero llegó bastante. Y para la dimensión de la catástrofe eso no contribuyó en lo absoluto. No, claro. Recién en investigaciones recientes, el concepto de la solidaridad chileno, quien despierta una mayor solidaridad para con el contexto internacional es el terremoto de Valdivia, 1960, con el famoso puente aéreo. Claro. Y el concepto de la solidaridad entre nosotros se masifica o se hace patente luego del terremoto del 3 de marzo de 1985, donde surge la famosa campaña Chile ayuda a Chile. Claro. ¿Y tú por qué llegaste hasta 1906? En este texto llego hasta 1906 hasta Valparaíso 1906 porque ahí encuentro ilustraciones. Perfecto. Ya lo que yo quería destacar. Porque después ya vienen fotografías. Digamos. De hecho, desde 1868 encontramos fotografías, pero este texto lo que quería traer, digamos, y era mi intención, era ilustraciones y destacar eso, fundamentalmente porque no se conocían. De hecho, gran parte de estas ilustraciones, los testimonios sí los encontramos en Chile. Ya los testimonios, de hecho, por eso aludí al principio, en el Archivo Nacional hay muchos documentos, ¿verdad?, en distintos legajos que dan cuenta, pero las imágenes no. Entonces las imágenes fueron las que se informaron. Entonces yo dije, bueno, ¿en qué puedo contribuir? ¿Verdad? Trayendo un rescate patrimonial, por decirlo de alguna manera, y que ahora estas imágenes, que algunas sí circulaban en Internet, pero otras no, estén a conocimiento de un público masivo. Esa era mi apuesta. Claro. Después ya quizás haga una segunda parte desde 1818 con registro fotográfico. Ahora imagino que en los registros, sobre todo de la prensa de la época, hacían hincapié, al igual que hoy día, en el conteo de personas muertas, porque eso también te daba una envergadura de cómo había sido el temblor, ¿no? Además que en esa época me imagino que las construcciones también eran mucho más precarias que hoy día, que son antisísmicas, etcétera. Entonces, muchas de las muertes, me imagino, eran por eso, por derrumbes, o en el caso de los tsunamis, por el avance del mar. Eso es cierto, digamos, tenemos muerte por derrumbe, ¿sí? Y luego gente que está en el borde costero y es arrasada por el mar. Pero para 1868 encontré una imagen que era bastante curiosa, que era un viajero alemán que venía, un viajero que le tocó una suerte un poco negativa, porque se encuentra con el terremoto de Arica y después se encuentra meses más tarde Para los extranjeros en general debe ser terrible eso de que justo estar de viaje o por unos días o por una semana y encontrarse con... Y después se va a Ecuador y le toca la erupción de un volcán, o sea, un viaje un poco desafortunado. Pero lo que más llama la atención en su relato es que si bien hubo gente, los sobrevivientes, ¿verdad?, que se acogieron a las faldas del Morro, muchos bajaron a recoger cosas entre las ruinas, ¿ya? Y cuando vino, porque el tsunami, claro, es repetición del avance de las tres, no es solo una ola, ¿ya? Muchos, al desconocer esa dinámica de la naturaleza, bajaron a sus casas a tratar de rescatar algo, y claro, viene una primera ola, en un lapso de tiempo viene otra, y muchos perecieron a causa de el haber ido a recoger algo, ¿ya? Y para 1877 había un personaje que... un comerciante que había hecho una casa bastante sólida, está registrado el testimonio, y él pensaba que su casa iba a desafiar la fuerza del mar. Ajá. Y por lo tanto él prefiere quedarse ahí con toda su familia y perecieron todos. O sea, existe ese desafío, ¿verdad? Mi casa es capaz de resistir, pero claro, al desconocer la dinámica de la naturaleza y la fuerza que puede alcanzar, fue imposible y todos murieron. Uh-huh. ¿Y tienes registros, solo si tienes el dato de en qué terremoto hubo más muertes? Todos tienen, para este periodo, ¿verdad?, uno de los altamente mortales fue el de Santiago, 1647. Mueren aproximadamente, producto del impacto del terremoto en sí, unas 700 personas. Perfecto. ¿Ya? Y después, producto de las lluvias, la gente quedó a la intemperie. Claro. Ya, producto de las pestes que se generaron, ¿verdad?, la falta de alimentos, mueren 300 más. Se prolongan. Claro, que si tú lo analizas... Un efecto dominó, digamos, un efecto... Claro, no es inmediatamente, no es por la caída de objetos, ¿verdad?, y fue en Santiago. Y Santiago en ese periodo tenía aproximadamente unos 4.000 habitantes.
Eso murió el 25% de la población. Claro, tú dices hoy día 700 personas, no resulta impactante, pero hay que contextualizarlo. No dato, pero las personas que murieron, por ejemplo, para el 2010 acá fueron aproximadamente cerca de 500, ¿no es cierto? Claro, eso es mínimo en comparación de la magnitud de la catástrofe. Eso es. Pero aún así, es lo que apuesto yo con este tipo de investigación, un país preparado debería tener las muertes mínimas. Ya, las muertes mínimas. O sea, y porque el terremoto del 2010 no fue causa del impacto en sí, fue causa de la mala construcción, por ejemplo, pienso en el edificio Alto Río. Ya, eso se tiene que evitar a toda costa. Claro, que eso no debería con ser Chile hoy día el país más sísmico del mundo. El tema del tsunami también, las personas que murieron en el tsunami fue por falta de información o porque habían informaciones cruzadas, entonces ahí también hay una y también se olvidan algunos saberes populares. Si tú estás en un borde costero vives cerca de la playa, ¿verdad? Y no te puedes mantener en pie, a subir al cerro. Claro. Eso se nos olvida. O sea, no tiene que venir una autoridad para decirnos eso. Claro. Y también está el apego material. O sea, ¿me quedo cuidando mis cosas o arranco? Teniendo hoy día en cuenta que a lo mejor van a venir los saqueadores, etcétera. Claro. ¿Qué vale más, la vida o lo material? Está el dilema. El dilema. Súper interesante la conversación y el estudio que hace, que lo planteas aquí en esta sección de Archivo Nacional que... precisamente el objetivo es ese, desclasificar todas estas historias súper interesantes que a veces las dejamos olvidadas. De hecho, lo hice en la presentación de la sección y que aquí las volvemos a disfrutar, digamos, a conversar y a debatir. Muchas gracias. Agradecemos a Alfredo Palacios, doctor en historia, profesor también en universidades. ¿Y esto se va a quedar aquí o vas a seguir con los periodos? ¿Tienes pensado hacer otro libro sobre el terremoto? Quiero continuar, digamos, esto llega hasta 1906, mi tesis llegó hasta el siglo XIX, quiero trabajar el siglo XX, después hacer una historia ilustrada, digamos, de los terremotos del siglo XX, llegar hasta 1985, por ejemplo. ¿Y tú tienes algo especial con los terremotos? ¿Por qué dijiste este tema? ¿Te interesa históricamente solo? Históricamente encontré que era una beta no trabajada y por lo tanto desde ahí, digamos, me inserté y estoy hace bastante tiempo ya trabajando este tema. Solo decir que, por ejemplo, este texto fueron 10 años en recopilar las imágenes para ponerla hoy día a disposición del público. No un trabajo menor. Bueno, agradecemos a Alfredo Palacios, historiador, que nos vino a hablar sobre los megaterremotos chilenos divulgados en el mundo y las ilustraciones que se hicieron en esa época entre 1647 y 1906. Muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y estamos ya casi terminando el programa, pero obviamente no nos vamos sin decirles que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida, departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente, plena independencia para vivir los años dorados. Actividades semanales como taller de pintura, coro, bingos. Contáctenos, Casa Mía, en Normandía 1882, en Providencia, al teléfono 223-430006 y también en nuestra página web residenciacasamia.cl. Nos vamos, pero antes les decimos cómo salió la encuesta. ¿Hay una crisis al interior de la Fiscalía? Es la pregunta que hacíamos hoy con el hashtag combinación clave. 91%, la gran mayoría dijo que sí, que hay una crisis al interior de la Fiscalía, contrario a lo que dice el propio fiscal nacional Jorge Agut, que dice que no pasaba nada, que era normal, que era parte de la democracia, que un fiscal pudiera poner un recurso de protección contra el fiscal nacional. 9% solamente dijo que no hay una crisis en la Fiscalía. Ahí está la opinión de todos los que nos escucharon. Agradecemos a quienes participaron con el hashtag combinación clave. 113 votos llegaron en esta encuesta. Ya viene a las 12 con Clave Deportivo, con toda la selección, con todo lo que se viene para la previa de este encuentro con Paraguay. Luego tenemos Hora Deportes, luego Enradiados, Viva Chile y mañana tempranito Nicolás Temprano. Sean felices. Chao. Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan